Buenas tardes, soy la doctora Citlali Pérez Morales, médico residente de cuarto año de la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital de la Mujer de Puebla. Como asesor experto, el doctor Adalberto Castilla Centeno. Como asesora metodológica, la bióloga María de Lourdes Hurtado Hernández. El tema de mi investigación es determinación de anticuerpos de IgG e IgM para SARS-CoV-2 en líquido amniótico y cordón umbilical en embarazadas con antecedente de COVID. Como introducción, sabemos que la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 al momento actual es una emergencia de salud pública y ha sido declarada como pandemia por la OMS desde el marzo del 2020. Actualmente, la mujer embarazada es una de las poblaciones catalogadas como de alto riesgo para la infección de SARS-CoV-2, principalmente en sus formas graves, encontrándose una alta mortalidad de esta población y siendo la primera causa de mortalidad materna en México actualmente. Por lo que es importante establecer la relación de la enfermedad por COVID-19 y la inmunidad y transmisión vertical que ésta establece durante el embarazo, para así optimizar el manejo durante la gestación y asimismo comprender mejor la fisiopatología y la afectación que tiene esta enfermedad en el embarazo y en el feto. Como justificación, actualmente se sabe muy poco sobre el comportamiento que tiene el SARS-CoV-2 durante la gestación, así como si hay algún tipo de existencia de la transmisión vertical y la inmunidad transmitida de la madre al feto en las infecciones previamente existentes, por lo que es preciso ampliar una investigación sobre los casos de COVID-19 y de las pacientes que fueron diagnosticadas durante la gestación para así aclarar la influencia real que el SARS-CoV-2 ejerce sobre la embarazada y el feto y si existe alguna complicación asociada a estas. Mis objetivos generales fue determinar la presencia de anticuerpos IgG e IgM para SARS-CoV-2 en líquido amniótico y sangre de cordón umbilical en las pacientes embarazadas con antecedente de infección por COVID que fueron atendidas en el Hospital de la Mujer de Puebla en un periodo de octubre de 2020 a marzo del 2021. Mis objetivos particulares fueron analizar la presencia de estos anticuerpos IgG e IgM para SARS-CoV-2 en líquido amniótico y sangre de cordón umbilical, así como analizar la fase de infección de la madre y su relación de acuerdo a los anticuerpos en líquido amniótico y sangre de cordón umbilical. Igualmente, fue describir los resultados materno-perinatales de gestantes infectadas. El diseño del estudio es un estudio observacional, retrospectivo, transversal y unicéntrico. La población fueron pacientes embarazadas con antecedentes de infección COVID que fueron atendidas en el Hospital de la Mujer en octubre 2020 a marzo de 2021 y que fueron ingresadas al servicio de tococirugía para la resolución del embarazo. El diseño y tipo de muestreo: se identificaron pacientes con antecedente de infección por COVID que fueron confirmadas por cualquiera de las pruebas diagnósticas estandarizadas y se realizó la determinación de anticuerpos IgG e IgM con la técnica de ELISA, de ensayo inmunoenzimático, en sangre materna y asimismo, durante la resolución del embarazo, se realizó la determinación de anticuerpos IgG e IgM para virus de SARS-CoV-2 en líquido amniótico y o cordón umbilical. Los resultados obtenidos. Tuvimos 12 pacientes, de los cuales en todas las muestras se encontraron anticuerpos positivos, sea IgG, IgM o ambas. En estos resultados, 6 de los pacientes, que fue un 50%, se obtuvieron positivos a IgG. 4 de los pacientes, un 33%, se obtuvieron positivos a IgM y un 17% representativo a 2 de los pacientes obtuvieron positivos a IgG e IgM. En esta tabla se puede ver la correlación que obtuvimos de IgM de los resultados de la madre y de los resultados de la muestra de cordón umbilical y líquido amniótico, obteniendo que fueron negativos tanto en la madre como líquido amniótico y cordón umbilical en 6 de las muestras, un 50%, un
42% fue positivo en ambas y uno de los muestras, que fue un 8%, fue negativo en la madre y positivo en las muestras de líquido y cordón umbilical. De acuerdo a la correlación que se realizó, la positividad de IgM en la muestra de líquido amniótico y cordón umbilical, así como en la muestra de la madre, tuvieron una asociación estadísticamente significativa con un P menor al 0.0.5. Igualmente, se hizo una correlación de IgG de la madre con IgG encontrada en muestras de líquido amniótico y cordón umbilical, encontrando que en 8 muestras fueron positivas a COVID por IgG, que concordaron con IgG positivo con la madre, mientras que una muestra fue negativa y concordó con negatividad por IgG en la madre. 3 de estas muestras no fueron concordantes entre la muestra de la madre y las muestras obtenidas en líquido amniótico y cordón umbilical. Se encontró que la positividad de IgG de las muestras de cordón umbilical y líquido amniótico y las muestras obtenidas en la madre no mostraban una asociación estadísticamente significativa. Encontramos igualmente que 6 de las pacientes estaban en una fase de recuperación. Algunas de estas pacientes también estaban en una fase activa de la enfermedad, siendo que tenían el antecedente de infección, pero que aún se encontraban en una fase con presencia de IgM e IgG positivas. Y en algunas de estas no se correlacionaba con las muestras obtenidas en cordón umbilical y o en líquido amniótico. Los resultados prenatales se vieron involucradas una paciente con anidramios, una paciente con RCIU, una paciente con oligohidramios, una paciente con RPM y 6 de estas pacientes no fueron o no tuvieron ninguna patología asociada. En total fueron 11 madres y 12 bebés. O 12 muestras de líquido y cordón umbilical, ya que uno de estos embarazos fue gemelar. Y en este embarazo, de hecho, no se correlacionó de una forma adecuada, ya que la madre estaba en fase activa de la enfermedad y en las muestras del cordón umbilical se encontraron que uno representaba la fase activa al tener IgM e IgG positivas y uno representaba una fase temprana de la enfermedad, teniendo solamente IgM positiva e IgG negativa. Dentro de los eventos perinatales que se obtuvieron, se encontró una paciente con presencia de anidrapnios, otra paciente con presencia de restricción de crecimiento intrauterino, una más con oligohidrapnios y una más con ruptura prematura de membranas. En 7 de las pacientes no hubo un evento perinatal que representara importancia o relevancia en este estudio. Dentro del grupo de edad se encontraron la mayoría de las pacientes entre 20 y 25 años de edad. En total fueron 4 de estas y se vio igualmente representativo, ya que en la mayoría de las bibliografías se describe que es el grupo de edad donde hay mayor infección durante el embarazo. En el peso fetal, 3 de los bebés tuvieron un peso bajo para la gestacional, obteniéndose entre pesos entre 2.000 y 2.500 gramos. Igualmente, 2 de los recién nacidos fueron pretérmino, que fueron entre las semanas 36 a 36.6. En su mayoría fueron pues embarazos de término. Sin embargo, pues esto también se ve correlacionado con bibliografía que se describe pacientes con COVID que han tenido embarazos pretérmino, así como pesos bajos para edad gestacional. En la discusión, se demostró la presencia de anticuerpos IgG e IgM en cordón umbilical y líquido amniótico en las pacientes con antecedente de infección por COVID.
Esto respalda la hipótesis de la transmisión de la inmunidad transplacentaria de anticuerpos para COVID. Se sabe que los anticuerpos IgG pueden atravesar la placenta y por lo tanto pueden reflejar inmunidad pasiva neonatal. Sin embargo, los anticuerpos IgM generalmente no se transfieren a través de la placenta debido a que son una estructura o que obtienen una estructura molecular más grande, por lo que el nivel elevado de anticuerpos IgM sugiere que el recién nacido se infectó en el útero. Se encontró una correlación entre los anticuerpos de la madre y los obtenidos en líquido amniótico y cordón umbilical. Sin embargo, el estudio no es estadísticamente significativo al tener una población restringida y se necesitan más estudios para demostrar la respuesta inmune fetal y así también demostrar transmisión in útero en las diferentes etapas de la enfermedad y pues durante la gestación. Agradezco mucho su atención.